ser. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y ella transformará mi vida. Mi corazón está dispuesto, mi mente está receptiva. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Tomen sus asientos, por favor. Voy a pedir ahí que nos ayuden en multimedia. El título de mi mensaje es De regreso a casa después de un funeral. Ponga el texto ahí, por favor. El título: De regreso a casa después de un funeral. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Dice así. Esto lo está escribiendo el profeta Isaías. Él está contando una experiencia extraordinaria, sublime, que tuvo con Dios. Él dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Les pido que oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la unción de tu Espíritu en medio de nosotros. Te agradecemos por tu presencia maravillosa, santa, poderosa en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ser. Y te agradecemos porque hoy día tú una vez más quieres hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oro para que mi audiencia, todos aquí, seamos receptivos a lo que tienes para decirnos hoy día. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días en nuestro país estamos viviendo una gran crisis. Estamos enfrentando uno de los incendios más grandes de nuestra historia. Se le podría llamar un terremoto rojo, algunos le han llamado. Y fíjense que es indudable que aun cuando a nosotros en esta vez no nos ha tocado, este es un momento de grandes pérdidas y dolor. Sin embargo, también es un gran momento de volvernos a Dios como nación. ¿Cuántos de nosotros vinimos al Señor después de un momento de crisis? Yo creo que la gran mayoría nos vinimos al Señor en algún momento de crisis. Y saben, hoy día es un tiempo preciso para que nuestra nación se vuelva a Dios, porque estamos de verdad viviendo un momento de crisis. No hay ningún momento en nuestras vidas en que estamos más receptivos al Señor que en el momento cuando vamos de regreso a casa después de un funeral. ¿Y por qué le he puesto este nombre? Porque evidentemente toda pérdida de una u otra manera representa un funeral. Muchos de nosotros vinimos al Señor cuando murió algo en nuestras vidas, y no necesariamente alguien, pero algo murió. La muerte de un sueño, de una amistad, después de una crisis de salud, terminando una carrera, o cuando el futuro de nuestro hijo o hija ha tenido un vuelco, cuando nos hemos visto enfrentados a una realidad diferente, o a una crisis matrimonial, o ante un desastre natural como el que estamos viviendo. Cuando viene la crisis, todo es diferente. Viene el silencio y también el tiempo de reflexionar, de aceptar la otra realidad que de un día para otro se nos vino encima. Los que hemos tenido la oportunidad de mirar la televisión, es impresionante los testimonios de personas, incluso algunos que murieron pensando que podrían escapar, o pensando que podrían avanzar un poco más, y de repente les rodeó el fuego y los mató. Se les vino encima. De un momento a otro
se ha generado una situación incontrolable y se ha dado a través de las redes sociales para tanta cosa. Y nosotros en este tiempo necesitamos de verdad afinar nuestros oídos para escuchar a Dios. Cuando viene la crisis, mis queridos, todo es diferente. Viene el silencio y también el tiempo de reflexionar, de aceptar la otra realidad que de un día para otro se nos vino encima. Nos ha sorprendido la crisis, indudablemente, y entonces pasa que no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir. Y a veces en estos casos es que recordamos a aquel amigo que un día nos entregó quizás una tarjeta que decía: si tú me necesitas, si algún día me necesitas, llámame. Y fíjense que hoy día es bueno pensar que ese amigo es Dios, que la tarjeta ya está dada y puesta en cada uno de los bolsillos de los chilenos. El mensaje ha sido dado. Somos un país, un bastión moral en América Latina, un país que aún se está resistiendo a la debacle de la confusión, de la incredulidad y del ateísmo, porque en nuestros bolsillos seguramente está la tarjeta que un día por la predicación del Evangelio quedó guardada en alguna parte de nuestro ser, donde Dios nos dice: si algún día me necesitas, no dudes en venir. Afirmado Dios. Jesús es nuestro fiel amigo, eso hemos cantado por tanto tiempo, y a Él es donde tenemos que ir. Sabemos que Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. De verdad que el Evangelio del reino de Dios sigue siendo la respuesta para las naciones de la tierra. El Evangelio del reino de Dios, donde reconocemos a Jesucristo no solo como el Salvador, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la respuesta, pues el Evangelio del reino representa un cambio de gobierno, un cambio de paradigma, representa la irrupción del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, que nos hizo y que tiene toda una forma de enseñarnos de cómo pensar y de cómo ver las cosas. Dios nunca ha querido que nosotros cerremos la puerta a Él. Él por mucho tiempo ha estado diciendo a mucha gente: he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es una voz que se ha estado sonando de norte a sur, de este a oeste, por muchos años en nuestra nación. Mis queridos, en las crisis Dios se encuentra con nosotros. Indudablemente en las crisis Dios se encuentra con nosotros. No hemos de olvidar lo más importante, y es que mientras nosotros estamos tratando de salir de las crisis cuando éstas vienen, Dios está viniendo a ese punto para encontrarse con nosotros. Así que nosotros corremos del quebrantamiento y Dios corre hacia el quebrantamiento. Escúcheme por favor, no se distraigan. Cualquier tipo de crisis en nuestra vida, cualquier tipo de quebrantamiento, nosotros humanamente hablando queremos salir rápidamente de él. Sin embargo, es ahí donde Dios escoge la oportunidad de abrirse camino para venir a hablar con nosotros, para encontrarse con nosotros. En el momento de crisis siempre habrá una puerta abierta en el cielo. Obviamente no nos gustan los momentos de crisis como lugares de encuentro con Dios. Tenemos la tendencia natural de tomar el camino más fácil. No nos gusta esa dirección, la evadimos a cualquier costo. No queremos estar allí porque no es un lugar agradable. Estamos listos a tomar el camino fácil, pero la verdad, mis hermanos queridos y los que me están escuchando, es que no encontraremos a Dios en el camino fácil, sino en el camino escabroso. Por eso la Biblia dice, e incluso que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Porque en la casa del banquete pareciera que nosotros, que la vida nos pertenece, que somos dueños de todo. En la casa del banquete no abordamos conversaciones profundas, no abordamos conversaciones que tienen relación con la eternidad. Pero en la casa del luto, ahí todos reflexionamos. En la casa del dolor, ahí todos reflexionamos y decimos, qué frágiles que somos nosotros. Por eso hoy día seguramente se reviven algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, viene a mi escucho el pasaje que dice que si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando las cosas no están bajo nuestro control, cuando no podemos lograrlo con nuestros esfuerzos, cuando se nos vino la crisis, ese es el momento de correr a la roca que es Jesucristo. No de huir de Dios, sino de correr a Dios. Mis queridos, usted y yo sabemos que esporádicamente nos azotan los terremotos en nuestro país. Hoy este horroroso incendio, y millones están siendo tocados no solo por la tragedia, sino que estamos también, y es muy importante considerar esto, por favor ponga atención, estamos en la oportunidad en Chile de que nuestra nación sea tocada por Dios. Quiero decirles que si bien es cierto, es un tiempo de crisis, pero también es un tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Es nuestro tiempo. No hay otro tiempo mejor que este para mostrar el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Las acciones de amor, de oración y predicación del evangelio del reino tienen que ser la mejor carta de presentación, en donde nosotros le mostramos a la gente el camino a casa, el camino de vuelta a Dios. Este es el mejor tiempo para hablarle a las personas con obras y palabras del amor de Dios. Nos vamos a encontrar con personas que antes no era posible hablarles del amor de Dios, pero ellos nos van a escuchar, nos van a oír en este tiempo. En este tiempo encontraremos una apertura sin precedente en los corazones de las personas, porque están volviendo a casa muchos de ellos después de un funeral. ¿Sabe? No podemos hacer lo que el resto del mundo hace. No podemos en este tiempo levantarnos con una voz de acusación, sino que hemos de entender que todas las personas afectadas necesitan de un amigo. Ellos vienen de regreso de un funeral. Ahora ellos necesitan, las personas que están sufriendo necesitan que vayamos a casa con ellos y tengamos las palabras y acciones correctas. No es tiempo de apuntar con el dedo acusador, es tiempo de amarlos, de orar por ellos. Estas son las llaves, mis hermanos. Es tiempo de abrazarlos, es tiempo de ayudarlos dentro de lo que nosotros podamos, porque mis queridos, las acciones, las buenas obras hoy en día hablan más y podrían hablar más que nuestras palabras. Y quiero decirles que seguramente las buenas obras son las llaves que se nos extraviaron en algún momento como iglesia del Señor en Chile. A veces, mira, hoy día se decía, por ejemplo, y creo que hay iniciativas tan potentes como estas. Ustedes saben que hubo todo un asunto de colusión con respecto al tema de los conforts y todo eso. Y va a haber una devolución para todos los chilenos. Entonces alguien proponía, ¿por qué no todos ponernos de acuerdo y decir esa plata ninguno la vamos a recibir y la vamos a mandar toda esa plata para los lugares donde está el dolor, el accidente? O diríamos donde está el desastre, el caos. Iniciativas como esa o iniciativas como cualquier otra, iniciativas personales. Hay personas, no sabemos, pero de todo, mis queridos, porque hay una secuela de cosas que hoy día se activan y que necesitamos la intervención obviamente de Dios a través de la iglesia. Yo pensaba, se queman los bosques, entonces ya no hay madera, y si no hay madera ya no hay camiones que tengan que ir a buscar la madera. Entonces ya los choferes no pueden, las empresas, tampoco los que venden combustible para los camiones van a vender más combustible. Pero también los que fabrican muebles con la madera y los que hacen casas con la madera no tienen la materia prima. Imagínense, y hay toda una secuela, diríamos una cadena de cosas, de causa y efecto, que va a afectar obviamente nuestra nación. Ahora también se ha comprobado que en los tiempos de mayores crisis las naciones y los pueblos se unen y salen adelante con un aprendizaje extraordinario. ¿Sabe? Entonces, tenemos el mejor tiempo, la mejor oportunidad. No tenemos mejor tiempo y oportunidad que esta para hablar
el evangelio del reino de Dios a las personas. La iglesia no debe confundirse entonces al levantar su voz, porque Jesús mismo dijo: yo no he venido a buscar justos, sino he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Y este es nuestro mejor momento para escoger, para acoger al perdido, porque cuando vienes de un funeral recibes cualquier palabra de esperanza, no importa de dónde venga. Bien, quiero llevarles ahora a pensar un poco de dónde viene el título. ¿Por qué? Porque fíjense que de regreso a casa después de un funeral viene precisamente del texto de Isaías, capítulo 6, verso 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías relata en este pasaje cuando murió el rey Usías. ¿Y sabes qué? Pero nosotros necesitamos leer ahora rápidamente segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y ya le voy a decir por qué. Búsquelo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Necesitamos correr para leer este pasaje. Necesitamos leer esto porque cuando alguien viene de un funeral, como en el caso de Isaías, necesitamos saber del funeral de dónde viene o de quién viene. ¿Quién era la persona que se murió? Y miremos rápidamente, por favor, 26 de segundo de Crónicas. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías se edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Janía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías y divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a las puertas del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Tomó el número de los jefes de familia valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse, ¿qué cosa? Poderoso. Mas cuando ya era fuerte, mire lo que dice, mas cuando ya era fuerte, mas cuando ya era fuerte, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Sigue por favor 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes.
Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y se pusieron, y entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó de la frente delante de los le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Wow. Era importante y necesario leer todo este pasaje para entender aquellos principios o aquellos puntos que yo quiero contarles, mis hermanos, y quiero hacerlo rápidamente. Fíjense que este pasaje entonces nos va a ayudar a mirar un poquito quién era Usías, porque no puedes vislumbrar el futuro si no sabes primero lo que ha muerto. Isaías, dice la Biblia, Isaías, el que era amigo de Usías, fue el predicador principal en la corte del rey Usías. Isaías fue un hombre importante en la corte, el profeta. Era un hombre importante en la corte, era el predicador favorito en el linaje de la corte. Isaías estaba ligado al rey. Y aquí en Segunda de Crónicas nos relata desde el principio hasta el fin también la vida de Usías. Dice que de muy joven comenzó a reinar en el verso 3, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios en el verso 4. Dice que persistió en buscar a Dios, el verso 5. Y en esos días en que buscó a Dios, Dios dice que lo prosperó. Pero aquí podemos extraer algunas enseñanzas. Primero, es que algunas veces nosotros desconectamos nuestra prosperidad de la fuente real, que es Dios. Creemos o llegamos a creer que nuestra prosperidad o el fruto de nuestro progreso es el resultado de nuestro ingenio, de nuestra fortaleza o de nuestros logros personales. Pero la conexión que aquí vemos en este pasaje es que cuando Usías buscó al Señor, Dios lo prosperó, Dios lo honró, dice, Dios lo exaltó. El tema es que cuando caemos en el juego de confiar en nuestras propias fuerzas, es porque no entendemos o no sabemos delimitar la diferencia entre lo que es la fuente y lo que son los recursos. Le pregunto a ustedes, mis queridos, ¿quién murió? ¿Quién murió? Murió el rey Usías. Y Isaías viene entonces de este funeral. Nosotros necesitamos saber de quién era el funeral. Quien murió no solo fue prosperado. Usías no solo había sido prosperado por Dios, sino que a este hombre durante su reinado le sucedieron cosas increíbles. El verso 5 dice que al final Dios lo prosperó. El verso 6 dice que peleó con los filisteos y rompió el muro de Gat, que era la ciudad de los gigantes. Dice que Usías se había hecho tan poderoso al extremo, con habilidades guerreras poderosas, al punto de derribar el muro de la ciudad de los gigantes. Esto fue un logro increíble. Dice que Usías construyó ciudades entre sus enemigos y no estaba preocupado de sus enemigos. Dice que Usías vivía confiado. Era un rey fuerte. Usías es considerado un buen rey en la historia de Israel. Sus enemigos le pagaban impuestos y tributos. Él era extremadamente fuerte. Dice que Usías edificó Jerusalén. Gracias a Dios por los reyes que edifican la iglesia. Usías edificó Jerusalén. Hizo también sistemas para el ganado. En el verso 9 y 10 dice eso. O sea, él amaba a los pastores, él amaba a las ovejas, él amaba la producción de la agricultura. Dice que Usías tenía guerreros. Usías era un hombre bendecido por Dios para hacer todas estas cosas. Pero en el verso 16 descubrimos algo horrendo.
En el verso 16 descubrimos el principio del fin de la vida de este hombre en una sola frase. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Mis preciosos, estamos leyendo el principio del fin en la vida de uno llamado a ser rey. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Pero se enalteció ¿para quién? Se enalteció ¿para qué? Para su ruina. Y agrega: porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo. Su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se hizo tan orgulloso que obró, ponga atención, corruptamente. Póngame atención, por favor. Póngame atención. Yo no sé cómo es que el Espíritu Santo está aplicando esto, cómo lo estás entendiendo tú. Porque yo sé que hay un emisor o un transmisor y un emisor, pero no sé la aplicación, porque el Espíritu Santo es dueño de hacer como quiere con la palabra en el corazón de nosotros. Pero yo estoy completamente seguro que podríamos aplicar esto a lo que está pasando con nuestros gobernantes. Pero también este punto es un punto especial para nosotros como iglesia. Este punto, el pecado que cometió el rey Uzías. Porque aunque el texto no lo dice, fue un profano de primera. Porque él tomó como común y consideró como común aquello que era sagrado. El otro día escuchaba al hijo de Billy Graham, el que oró en el inicio del mando de Trump, del presidente de Estados Unidos. Y a él le hacen una entrevista fuera de ese momento y le dice: ¿cómo definiría a los evangélicos? Y él dice: hoy día definir a los evangélicos es muy difícil, porque hoy día hay personas que son fieles a Dios y que aman a Dios y obedecen su palabra, pero hay otros que en realidad no sabemos lo que son y quiénes son. Hoy día en muchos lugares el altar no es un altar, sino es un escenario. Hoy día en muchos lugares el cristianismo no es un lugar en donde se profesa con un estilo de vida la vida cristiana, sino simplemente se asiste a una especie de show en donde tiene principio y fin, donde me armo dentro de la iglesia y salgo del lugar de reunión y me desarmo. El cristiano transforme, en donde de alguna manera profesamos por la esencia del cristianismo un estilo de vida con nuestra boca, pero en la práctica es otro. Pero frente a nuestro estilo de vida moral, a nuestro estilo de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, a nuestro estilo de vivir para Dios como siendo luz y sal, ¿a cuánto se nos tendría que decir a lo mejor lo mismo? Oiga, si yo no te ataco porque seas cristiano, a mí no me molesta que seas cristiano, me molesta que digas que seas cristiano, pero seas inconsecuente con aquello que estás viviendo, con aquello que estás diciendo con tu boca. ¿Sabe? Este es el tema. El tema aquí es que este era un hombre que cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y qué empezó a hacer? Hizo algo que no le correspondía, que no era coherente con el llamado de rey. Fíjese que su corazón se enalteció para su ruina, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Nuestra sociedad va por el mismo camino, siguiendo su corazón. A veces en las publicidades, ¿qué te dicen? Siga su corazón, sigue tu corazón, ¿no? Puede que Dios no exista. Vive feliz, sigue tu corazón. Ahora yo te digo que si no quieres terminar como Uzías, no sigas tu corazón. No sigas tu corazón, porque el mapa no es tu corazón, sino la palabra de Dios. La Biblia es el mapa de los cristianos, no nuestro corazón.
Hoy día dice, sigue tu corazón, pues después de esta vida no hay otra. Nosotros decimos, después de esta vida viene la eternidad. Y hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de esta vida hay salvación para los que creen y hay perdición eterna para los que rehúsan creer. Eso no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El otro día veía por internet una entrevista que le hace una periodista a un pastor. Y le dice, ¿ustedes los pastores creen que el mundo tiene 6.000 años? Obviamente que eso es un absurdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me sumo más bien a la idea científica, ¿cierto? Y por supuesto que parece como una especie de ridiculez lo que usted cree. Si usted ahora, viendo cómo soy yo, dice, tuviera que presentarme a Cristo, ¿qué tendría que decirme? Le dice la periodista. Él le dice lo siguiente. Le dice, vamos a ponernos en un caso hipotético, le dice él. Vamos a hacer una apuesta, aun cuando los cristianos no apostamos. Vamos a apostar que tú tienes la razón y yo estoy equivocado. Que después de esta vida no hay otra, que cuando uno se muere se lo comen los gusanos y que no hay nada después de esta vida. En cambio, yo creo que hay uno que es el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesucristo, que Dios perdona los pecados a través de Jesucristo, que Cristo murió, resucitó, que los que creemos en Él vamos a tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hagamos cuenta que tú tienes la razón y yo estoy equivocado, y llega el momento en que los dos nos morimos y no hay nada. No hay perdón de pecados, no era verdad lo que Cristo dijo, no hay eternidad, no hay nada. ¿Qué es lo que pierdo yo? Dice. ¿Qué es lo que pierdo? Si no hay nada y nos morimos los dos. Tú tenías razón, no hay nada. ¿Qué perdí? Nada. Pero pongámonos de la otra parte. Hagamos cuenta de que tú estás equivocada y yo tengo la verdad y yo tengo la razón. Y nos morimos y te enteras que había un camino, te enteras que había perdón y no lo recibiste, te enteras que había vida eterna y infierno para los que no creen. ¿Qué perdiste tú? ¿O qué ganaste tú? ¿O qué gané yo? ¿Qué perdiste? ¿Cuánto perdiste? Termina diciendo, aún la lógica nos dice a nosotros que es mejor creer que no creer. Dale un aplauso al Señor. Tú dirás hasta esta hora, ¿por qué estamos hablando del funeral de Uzías? Si todo el mensaje hemos hablado de su fortaleza, hemos hablado de las cosas buenas que hizo, te diré por qué. Porque su fortaleza se convirtió en arrogancia y su arrogancia hizo que su espíritu fuera traspasado. Así que esta es la historia de Uzías. Fue muy poderoso, tenía autoridad para ir a cualquier lugar. Así que él pensó en algún momento, en este relato, en esta parte, él pensó, quiero ir al templo, quiero hacer lo que los sacerdotes hacen, quiero ir a ofrecer incienso como los sacerdotes, dijo él siendo el rey. Él dice, después de todo, yo soy el rey y puedo hacer lo que se me dé la real gana. Seguramente dijo, hay condiciones de la sangre para hacer dicho oficio, mas yo lo haré a mi manera. Yo sé que hay toda una reglamentación, yo sé que hay toda una ordenanza que Dios dio, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Lo triste en la vida de Uzías es que su destino fue decidido en un momento de arrogancia, porque él se fortaleció en su fuerza y no en la fuente de su fuerza, que es Dios. La verdad es que él fue al templo y eso es bueno, pero el resto de la verdad es que él quemó el incienso del sacerdote y eso no fue correcto, porque él no era el ungido para hacer eso. No había cumplido el proceso de un sacerdote. Cualquier puede encender un incienso, cualquier persona puede encender un incienso, pero el ser un sacerdote significaba pasar por el sangramiento ritual o el sangriento ritual de la circuncisión y de baño de sangre, sangre en la oreja, en los pies. Era un proceso de preparación. Uzías era un buen rey, seguro, pero aún un buen rey puede ser un extraño detrás del velo de la adoración. Un buen rey puede ser un extraño
si en algún momento hace las cosas a su manera. Esto nos enseña que para ministrar a Dios debe haber un nivel de intimidad con Dios y no solo cumplir con el rito externo. Lo digo una vez más. Esto nos enseña que para ministrar a Dios debe haber un nivel de intimidad con Dios en todo lo que hagamos para Él. No es simplemente cumplir una cosa externa. Tiene que haber un nivel de intimidad con Dios, porque tarde o temprano sale a la luz aquello que no es esencial, que no es profundo, que no es real, que no es genuino. Nosotros hemos escuchado muchas veces lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Eso dice 2 de Crónicas 7:14. Y nosotros hemos escuchado este texto, pero no leemos el verso 12 anterior. El verso 12 dice, si lo pones en pantalla por favor, verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjese, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Quiero decir lo siguiente, porque sabes que la pregunta es: ¿estamos dispuestos no superficialmente a venir delante de Dios, sino a ser ofrecidos y consumidos en la grosura en el altar, o ser ofrecidos como sacrificio nosotros en nuestro servicio, en nuestra entrega a Dios? Esa es la pregunta. ¿Estamos teniendo actitudes de entrega? ¿Estamos teniendo actitudes de sacrificio para con Dios? Porque si queremos avivamiento, ha de haber humillación en nuestros corazones. Delante de Él tenemos que ser circuncidados en nuestros corazones, seguir el protocolo de Dios si queremos ir detrás del velo. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces estamos pidiendo avivamiento. Imagínense, vino avivamiento en la iglesia primera. Vino avivamiento, la gloria era tan palpable. Nosotros no tenemos idea de lo que a veces tratamos de comunicar o escuchamos y nos imaginamos. Pero la gloria era tan palpable que por simplemente Ananías y Zafira ponerse de acuerdo de decir que dieron algo que no habían dado, murieron. Por simplemente ese hecho. Dijeron: dimos 10 y habían dado 8. Y murieron. Nosotros muchas veces decimos que hay avivamiento en Chile, Señor. La pregunta es: ¿y cómo está nuestra consagración? ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida de entrega, nuestra vida de coherencia con Él, de amor hacia Él. Lo que estoy diciendo es que en algún momento, a pesar de que estamos viendo a un hombre que Dios había bendecido, en algún momento tomó una dirección equivocada y empezó a caminar chueco. Y por caminar chueco entonces tuvo consecuencias. Y aquí nosotros tenemos que extraer esto. Si nosotros hay un precio para ministrar detrás del velo. Uzías no quiso pagar el precio, porque ir detrás del velo significaba renunciar a su reinado, salir de la fila del reinado para ingresar a la fila del sacerdocio. Por eso somos llamados a no seguir en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas del Espíritu. Y para algunos de nosotros es tiempo de renunciar a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio reinado. Ya Dios me bendijo, ya ahora me doy ciertas licencias, ya soy rey. Entonces te digo a ti, Uzías, si realmente quieres íntima comunión con Dios, debes sacar tu corona y ponerla delante de Él. Debes poner la ropa sacerdotal y sacarte el ropaje real, que a veces hasta tal punto que nadie te puede decir nada, nadie te puede corregir.
No puedes poner sobre tu ropa real la ropa de sacerdote. Tú tienes que sacarte una y vestirte la otra. En otras palabras, te digo que si tú quieres hacer esto, ¿sabe? Es la única manera de entrar en humillación delante de Dios y esperar que Dios responda y Dios venga a nuestra nación. Es que nosotros entremos con una actitud correcta delante de Él para que tengamos avivamiento, que entremos por su propio camino, porque con nuestras propias apariencias podemos ser consumidos. Finalmente digo que el problema de la iglesia es que trata de tomar el camino corto. No podemos tener avivamiento de microondas. Solo aprieto un botón y ya. Una vez escuché que Brasil estaba en avivamiento. Póngame atención. Oí que Brasil estaba en avivamiento porque tenía conciertos de 1 millón de personas. Yo puse en duda eso. Cualquiera va a un concierto, aunque le digan cristiano. Estar 2 horas cantando públicamente y decir que somos 1 millón. La pregunta es, ¿y ese 1 millón que estaba cantando puede, de la misma manera que canta, vivir las 24 horas del día siendo fiel al Señor? Ese es el tema. Hoy día tenemos abundancia de gente convocada a reuniones de canto, pero convoca a reuniones de oración. Hoy día convócate a una reunión de milagros, entonces esto se llenaría, pero convoca a una reunión de enseñanza para cambiar la vida. Entonces hoy día nosotros queremos bendición, pero no queremos compromiso. Y Dios dice, yo me estoy volviendo a ustedes, pero quiero recogerlos y quiero sanarlos y quiero transformarlos, pero tómense del todo de mí, porque yo los amo y porque tomados del todo de mí, ustedes van a encontrar la vida, ustedes van a encontrar la libertad, ustedes van a encontrar mi unción. Finalmente quiero decirles cuál fue el problema de Uzías. Él presumió en su arrogancia. Verso 17 dice que Azarías y 80 sacerdotes fueron valientes y fueron a hablar con él y le dijeron: rey, no está bien lo que estás haciendo. Se pararon entre el rey y el altar y le dijeron: no lo hagas, no vayas allá, la gloria es peligrosa, nuestro Dios es celoso. Pero Uzías asumió que su fortaleza era igual a omnipotencia. 80 sacerdotes, hombres valientes, se pararon entre la gloria de Dios y la arrogancia del rey. Mis queridos, les aseguro que para que haya avivamiento en nuestro país, en los púlpitos de la iglesia en Chile, comenzarán a pararse hombres y mujeres valientes que no le van a tener miedo a los hombres. Le van a empezar a decir a los reyes: no vayas más allá, están en terreno peligroso. Necesitamos ministros valientes que se paren entre la gloria de Dios y el mundo, entre la gloria de Dios y los gobernantes, y les digamos que se tienen que volver a Dios. No podemos pretender ignorar a Dios en una nación que se define cristiana por un grupo de personas que simplemente hoy día están en el poder declarándose ateos. Nosotros tenemos que ser personas más conscientes para las próximas elecciones. Tenemos la responsabilidad de darnos el trabajo de observar a todos aquellos que son a favor del aborto y de todo esto que está apareciendo contrario a las leyes de Dios, y no votar por ninguno de ellos. Por ninguno de ellos. Si no, no puede suceder lo que está pasando en Estados Unidos hoy día. Dios se le aparece por detrás, por cualquier lado, y aparece un Trump que está desestabilizando un montón de cosas, pero está queriendo volver a Estados Unidos al norte que había perdido. Y a muchos no les está gustando para nada. Lo están calificando hasta como un tirano o un, ¿cómo se llama este? Sí, un dictador. Necesitamos ministros valientes, porque escúcheme,
cuando los reyes se enojan, caen las paredes, pero cuando Dios se enoja, caen los reyes. ¿Entiende usted la diferencia? Usías traspasó la autoridad por querer hacer lo que él quería, y prontamente le salió lepra en su cabeza, y los sacerdotes lo sacaron fuera porque él traspasó lo que no debía. La parte más triste de esta historia es que Usías vivió muchos años. En realidad no vivió, sino existió, no disfrutó la vida, existió simplemente. Y la Biblia dice que su hijo ocupó su sitio en el palacio y gobernó. Usías tenía el poder de un rey, pero no podía ejercerlo porque por juicio de Dios estaba lleno de lepra. Él terminó sus días apartado, viviendo en una casa prestada por traspasar el límite de Dios. Finalmente, el desagradable fin de esta terrible historia. Él murió. Usías murió. Y Isaías atendió el funeral. ¿De quién era el funeral? Cuando se vuelve a casa después de un funeral. Fíjese, cuando el falso rey muere, entonces el verdadero rey se levanta. Pregunto, ¿cuántas veces había estado Isaías en el templo? Muchísimas veces. Estuvo muchas veces en el templo, pero no había visto al Señor hasta después que vuelve del funeral. ¿Cuántas veces tú has venido a las reuniones y no has visto al Señor? ¿Sabe por qué? Porque tiene que morir el mal rey en tu vida. Tiene que morir el arrogante. Tiene que morir aquella persona que a lo mejor ha sido bendecida por Dios, pero que luego entró arrogancia a su corazón y se apartó de Dios y de sus caminos. De regreso a casa, después de un funeral, no olvide, cuando el falso rey muere, entonces el verdadero rey se levanta.